Anubis, reconocido en la antigüedad como el dios de los muertos y la momificación, ocupa un lugar preponderante en el panteón egipcio desde tiempos remotos, especialmente durante el Reino Antiguo. Su figura, representada a menudo como un hombre con cabeza de chacal o como un chacal negro, simboliza la transición entre la vida y la muerte. La importancia de Anubis se manifiesta en numerosos textos y relieves, en los que se evidencia su rol fundamental en la preparación del difunto para el viaje al otro mundo, su función en la apertura de las puertas del inframundo, y en la ejecución de rituales que aseguran la preservación del cuerpo mediante la momificación. A lo largo de la historia egipcia, la figura de Anubis evolucionó, adaptándose a las transformaciones culturales y religiosas de la sociedad del Nilo. Sin embargo, mantuvo siempre su esencia como guardián de los secretos de la muerte y facilitador del renacimiento espiritual. Durante el Reino Antiguo, la veneración a Anubis estuvo estrechamente ligada a las prácticas funerarias, en las cuales se le invocaba para proteger y guiar las almas de los difuntos, asegurando que el proceso de embalsamamiento se realizara con la solemnidad y el rigor necesarios. Las primeras representaciones de Anubis se encuentran en las tumbas de altos funcionarios y en las inscripciones de templos y necrópolis, donde se le atribuyen cualidades de protección y justicia, siendo asimismo el encargado de supervisar el ritual del pesaje del corazón. La iconografía de Anubis se caracteriza por su color negro, que simboliza tanto la fertilidad del limo del Nilo como la regeneración y el renacimiento. Y por su figura híbrida, que fusiona lo humano y lo animal, representando la dualidad de la existencia y la conexión intrínseca entre la vida y la muerte. Con el transcurrir de los siglos, la imagen de Anubis fue objeto de múltiples interpretaciones y reinterpretaciones, adaptándose a las necesidades espirituales y simbólicas de cada época, lo que le permitió mantenerse vigente pese a las transformaciones culturales. Durante el Reino Medio y el Nuevo Reino, la influencia de Anubis se consolidó aún más, integrándose en rituales complejos que abarcaban la transformación del cuerpo y la inmortalidad del alma. Los textos funerarios, como el Libro de los Muertos, contienen numerosas referencias a este dios. En estos rituales, Anubis se presenta no solo como el encargado de la momificación, sino también como el árbitro en la etapa final del juicio, donde su presencia simboliza la culminación del proceso de purificación y la apertura de un nuevo ciclo de existencia. La momificación, proceso destinado a conservar el cuerpo físico para la vida en el más allá, estaba íntimamente ligada a la intervención de Anubis, quien se encargaba de preparar al difunto para el encuentro con los dioses y para la evaluación de su corazón en la balanza de la justicia. Esta práctica ritual, que se erigió en uno de los pilares de la religión egipcia, reflejaba la creencia en la vida después de la muerte y en la posibilidad de alcanzar una existencia plena y eterna, siempre que el alma hubiera vivido en armonía con las leyes divinas. La figura de Anubis se insertaba en una compleja red de creencias que incluía a otros dioses, como Osiris, señor del inframundo, e Isis, diosa de la fertilidad y la magia, quienes en conjunto formaban el entramado mitológico que explicaba el misterio de la existencia y la regeneración. La interacción entre estas deidades evidenciaba la concepción egipcia de la muerte como un proceso de transformación y renacimiento, en el que cada ser tenía la oportunidad de trascender su condición mortal a través de un riguroso proceso de purificación y resurrección. Las ceremonias funerarias, acompañadas de ofrendas, cánticos y rituales, constituían el escenario en el que Anubis desplegaba su poder, asegurando que cada difunto recibiera la protección necesaria para enfrentar los desafíos del más allá. En este contexto, la imagen de Anubis se transformaba en símbolo de esperanza y continuidad, representando la certeza de que la muerte no era un final absoluto, sino el comienzo de una nueva etapa en el ciclo eterno de la existencia. La relevancia de Anubis trascendía su rol en la vida post-mortem, extendiéndose también al ámbito de la existencia terrenal, donde era invocado en rituales de purificación, protección y en ceremonias destinadas a mantener el equilibrio y la armonía social. Las estelas, relieves y esculturas que lo representan se encuentran diseminadas a lo largo del territorio egipcio, testimoniando la amplitud y profundidad de su culto, el cual se extendió a lo largo de diversas dinastías y se adaptó a las transformaciones sociopolíticas y culturales de cada época. La evolución del culto a Anubis refleja una continuidad que, pese a las variaciones en los detalles iconográficos y rituales, se mantuvo fiel a su función primordial, ser el guardián del tránsito entre la vida y la muerte, y el garante de la inmortalidad del alma. Durante el Imperio Antiguo, la veneración a este dios se concentraba en centros ceremoniales y en vastas necrópolis, donde se realizaban elaborados rituales de embalsamamiento y se erigían monumentos en su honor.
Con el paso del tiempo, la función de Anubis se complementó con la de otras deidades, y su imagen se fusionó en ocasiones con la de dioses locales o regionales, en un proceso de sincretismo que enriqueció el complejo panorama religioso del antiguo Egipto. La persistencia de su culto es evidente en la continuidad de prácticas y símbolos que perduraron incluso en periodos posteriores, cuando las influencias griega y romana comenzaron a permear la cultura egipcia, dando lugar a nuevas interpretaciones y manifestaciones artísticas. En las últimas etapas del periodo helenístico, la figura de Anubis se integró en un contexto cultural híbrido, en el que la tradición egipcia se entrelazaba con corrientes filosóficas y religiosas de la época, permitiendo que su imagen se difundiera más allá de las fronteras del antiguo Egipto. La transformación y adaptación del culto a Anubis ilustran la capacidad de las tradiciones religiosas para absorber y reinterpretar influencias externas sin perder de vista sus fundamentos simbólicos y espirituales. La concepción de la muerte como tránsito a una realidad superior y la necesidad de preservar el cuerpo para que el alma continúe su existencia se constituyeron en ideas que se mantuvieron vigentes a lo largo de la historia, siendo retomadas en diversas culturas y tradiciones. La influencia de Anubis se extiende también a la literatura y al arte, donde su figura ha servido de inspiración para innumerables obras en el ámbito académico y en la cultura popular. Las representaciones modernas de este dios, aunque a menudo estilizadas y reinterpretadas, conservan elementos esenciales de su iconografía tradicional, recordando la profunda conexión entre la identidad cultural egipcia y la creencia en la vida después de la muerte. En la actualidad, el legado de Anubis continúa despertando el interés de historiadores, arqueólogos y estudiosos de la mitología, quienes se empeñan en descifrar los múltiples significados que encierra su enigmática imagen. El análisis de inscripciones, relieves y documentos funerarios ha permitido reconstruir en gran medida la evolución de su culto y comprender la complejidad de las creencias que sustentaban el sistema religioso del antiguo Egipto. Este proceso de interpretación ha contribuido a situar a Anubis en el centro de debates académicos, reivindicando su importancia como símbolo de continuidad y transformación espiritual.